manifestar mi gratitud en este aniversario del periodista boliviano, este 10 de mayo. Si mal no estoy en los números, son 85 años de periodismo en Bolivia desde el año 1938. A lo largo de estos años ha habido un caminar, el periodismo y el pueblo y el periodismo. Y por eso vamos a darle gracias en esta Santa Misa, pidiéndole también al Señor muchas bendiciones, porque lo necesitamos. Hoy el periodismo está de fiesta, está de cumpleaños, y nosotros tenemos que celebrar. Y en esta celebración, lo primero es Dios, como ustedes han tomado en cuenta, no solamente como parte del programa, sino como alguien esencial en la vida de las personas, en la vida de las familias, en la vida de la sociedad, en la vida de los pueblos, de todos. Porque nosotros somos no solamente personas naturales, incluso trascendemos mucho más porque Dios habita en el corazón de cada uno de sus hijos, que somos nosotros. Hoy la palabra de Dios nos ilustra, nos ilumina un poco más, nos hace pensar que la esencia de la relación interpersonal es la comunicación. Es la comunicación. El ser humano no puede estar aislado de los demás. El ser humano también por esencia es un ser en comunicación. Es un ser en relación a los demás. Por eso es que nosotros nos necesitamos los unos de los otros. Y así surge justamente el tema de la comunicación. Estamos expuestos al pueblo, al mundo. Nuestro trabajo es la calle. Nuestro trabajo son situaciones de frontera. Vamos en situaciones muy difíciles y nosotros solamente sabemos los riesgos que corremos en esta tarea tan difícil de informar, de recrear, en esta tarea que es tan delicada para muchos, incluso como que lo toman como un desvalor, pero sin embargo, para que tomamos conciencia, es un trabajo dedicado, de esfuerzo, de sacrificio, que no solamente cubrimos las 8 horas, incluso estamos horas extras de trabajo. Y entonces, mis hermanos, a esto es lo que se refería el Señor. El mundo es difícil, pero eso sí, esas ganas de trabajar, esa fuerza de salir adelante, tiene que estar acompañado por la presencia de Dios. Es muy difícil muchas veces contrapesar con los intereses particulares, sobre todo políticos. Pero aquí estamos, tenemos que ser fuertes. Aplauso, por favor. Y la ética, nuestro credo superior. Muchísimas gracias, doctor Bacadíez. Gracias por asistir a este acto sencillo pero muy grande para nosotros. Lo dijimos el año pasado, creo que fue la primera vez que periodistas, en este caso de esta casa matriz de los trabajadores de la prensa, hicieron una ofrenda floral al teniente coronel Germán Busch, porque consideramos de que gracias a él tenemos hoy este beneficio de un decreto que reconoce la labor periodística y reconoce al trabajador de la prensa, al periodista boliviano. 85 años que se cumplen desde que se dio este decreto.
Saludar también a los que componen esta Federación de la Prensa, parte del directorio, la parte administrativa también. La historia nos ha contado algo que quizás no sabíamos la mayoría de los periodistas, pese a que conocemos, pese a que leemos, sobre lo que en realidad y cuáles fueron los sucesos para que se pueda dar el Día del Periodista Boliviano. Voy a empezar con esto y lo voy a leer tal cual. El 10 de mayo de 1865, Mariano Melgarejo mandó ejecutar al periodista Cirilo Barragán por un artículo que molestó supuestamente a su dictadura. El 10 de mayo de 1938, es decir, después de más de 70 años, para ser exactos 74 años, del fusilamiento de Barragán, el presidente en ejercicio de aquel entonces, el teniente coronel Germán Bush, decretó el Día del Periodista Boliviano con esta medida, daba paso para reconocer esta actividad como una profesión que reivindica los derechos de los trabajadores de la prensa relacionados al seguro de salud y otros beneficios sociales, considerando a los periodistas como impulsores de la cultura y el progreso colectivo porque ejercen un beneficio positivo comparable al de la enseñanza, mereciendo por tanto el estímulo y la recompensa social. Esa es la historia que todos conocíamos por lo menos hasta el año pasado. Si ustedes recuerdan, siempre hemos ido a hacer, hay misa en las mañanas en la Basílica Menor de San Lorenzo, o la catedral para los periodistas. Luego salimos y hacemos una ofrenda floral en la Plaza de Armas a los pies de Ignacio Warnes. ¿Qué tan equivocados estábamos nosotros? Y surge el año pasado, cuando, antes de salir, en mi caso, abogado, nos dieron una tarea sobre algunas revoluciones que se dieron en el país, que marcaron historia. Ahí sonó el nombre de Cirilo Barragán y yo dije, ¿dónde lo he escuchado? ¿Dónde? Cirilo Barragán, un político, abogado. No habla la historia de que era periodista. Sí se dedicó al periodismo en un tiempo para poder llegar a las altas esferas y poder tener información y obviamente hacerle la contra al gobierno de Melgarejo en aquel entonces. Es por eso que empecé a indagar y mis dudas eran ciertas, ¿no? Hay varios escritos que hablan del fusilamiento de Barragán y también hablan de que no originó el Día del Periodista Boliviano. En los últimos años se viene afirmando en la prensa que esta recordación tuvo su origen en el fusilamiento del periodista Cirilo Barragán en 1865, por órdenes del presidente de facto Mariano Melgarejo, por ejercer el periodismo y criticarlo supuestamente desde sus páginas. No obstante, esta afirmación es equivocada, porque Barragán, político y abogado, no fue fusilado en esa fecha ni por escribir en contra del flamante régimen de Melgarejo, que había derrocado 3 meses antes al presidente Achá, sino por ser uno de los cabecillas de 2 revoluciones en su contra. La fuente primaria de estas rebeliones están en el relato incluso del propio general y abogado Narciso Campero, que estuvo al servicio de Melgarejo hasta justamente 1865, acabando desterrado en el Perú, y desde allá escribió un libro y contó todo el caudillo del bárbaro o de la barbarie de Melgarejo. Las revoluciones mencionadas fueron encabezadas por Alejo y Cirilo Barragán. Cirilo Barragán, después de haber formado unas revoluciones en contra de Melgarejo a favor del general Vallivian, fue aprehendido en la ciudad de La Paz. Estaba Melgarejo en Oruro y lo hace llevar hasta Oruro y es ahí donde lo fusila. No existe una fecha exacta cuando fue fusilado, es decir, no existe de que sea el 10 de mayo y con esto se comprueba que tampoco ha sido el origen para que se dé el Día del Periodista, porque pasaron 74 años para que el teniente coronel Germán Bush Becerra decrete el Día del Periodista, el 10 de mayo, por ver que a los periodistas les faltaba derecho, vulneraban sus derechos, que necesitaban ser tomados en cuenta. Por eso es que el año pasado hice el compromiso de nosotros este año levantar
la idea era un busto, pero luego nuestra economía no nos alcanza y decidimos levantar este humilde mural en el cual reflejamos a quien nos dio este beneficio. Y que el compromiso ahora es el siguiente, que como Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, este directorio y los que vengan deben pelear para que este decreto sea ley, sea transformado en ley, no solamente que se quede en un decreto. Por eso es que hoy hacemos este relato, y todo el relato que hacemos está respaldado por algunos libros, que incluso también lo describe el licenciado Jaime de la Fuente Patiño, que es investigador de historia. El año 2014, él da un artículo a través de Los Tiempos de Cochabamba, un 21 de junio, y ahí habla de lo que el año pasado nosotros hablamos acá. Dijimos que esta Federación de la Prensa, doctor Bacadíes, gracias por estar ahora, usted que es un descendiente de este gran hombre, de este líder que peleó por los pobres, por eso ha sido el compromiso, y lo dijimos el año pasado, esta federación no vuelve a salir más a las calles a hacer ofrenda floral si tiene su propio edificio, si tiene su propio espacio. Hoy adelantamos esta misa celebrando en las próximas horas ya el 10 de mayo, el Día del Periodista. Esta federación ha cumplido 60 años. Nuestro compromiso, doctor, se ha cumplido. Queremos que los demás periodistas sepan que este es el hombre que hizo posible que hoy celebremos el 10 de mayo como el Día del Periodista Boliviano. Esta es una donación, por si acaso. Como nuestra federación no tiene dinero en estos momentos, los aportes son mensual 10 bolivianos, que tampoco los dan, más la crisis que hemos tenido, crisis de salud, que ha llevado a una crisis económica, obviamente. Hemos tenido que, de nuestros ahorros, 4 periodistas, quienes habla, junto a mis colegas Eloy Alemán, somos periodistas, los 4 que voy a nombrar, mi persona, Eloy Alemán, Pablo Vargas y mi esposa, que también es periodista, Lady Coronado, hemos metido la mano a nuestros bolsillos para poder cumplir con la promesa que hicimos. Esto es en homenaje al teniente coronel Germán Busch Becerra, y que ahora le doy paso a su descendiente para que él también nos pueda dar testimonio de lo que hizo este gran hombre. Muchísimas gracias y viva el 10 de mayo, Día del Periodista Boliviano. Gracias. En 2 años de gestión, Germán Busch hizo muchas cosas, porque no tenía miedo de la verdad. El que tiene miedo de la verdad, como dijo el padre, Busch no la tuvo, y por eso tuvo la voluntad política para hacer el día de ustedes un 10 de mayo de 1938. Entonces, yo quiero decirles que lo felicito por su labor. Ojalá que la recompensa que les corresponde a ustedes esté respaldada por un mecanismo legal que tiene que ser una ley que los respalde, que los ayude y que los valore a ustedes. A veces, en diferentes épocas, en diferentes lugares, todos los aspectos que tienen que ver con la labor de algunos sectores no son justamente remunerados. Ustedes son los responsables y es a quien todo el pueblo le debe agradecer, todos los pueblos que sean libres, que quieran ser libres, que no quieran ser oprimidos, tienen que estar apoyando la labor de ustedes, para que ustedes cada día sean mejores. No existe libertad
sin la labor de ustedes. No existe democracia sin libertad. Y todas las libertades se comienzan a afectar cuando la labor de ustedes, de alguna forma se las cohíbe o se las coarta. Entonces creo que sigan adelante, es importante, lo que dependa de mí, lo haré. Yo creo que Bush, como les dije, no tenía miedo, porque él no le tenía miedo a la verdad. Él no le tenía miedo a ninguna causa justa. Tal vez por eso fue que vivió tan poco. Entonces, sigamos para adelante. Como dijo el padre también, que él tiene experiencia en la labor que ustedes realizan, cada vez se pone más difícil. Cuando el régimen es más dictatorial, cuando hay más autoritarismo, se quiere esconder la verdad y se trata de tergiversar los hechos, y entonces son ustedes los que tienen que demostrar la verdad. Yo confío mucho en ustedes, muchos me conocen de mucha trayectoria, en mi familia, y tal vez muchas de las cosas buenas que he hecho en mi vida se las debo a que desde que tengo uso de razón escuché hablar de los valores que tiene Germán Bush. O sea que hacen bien ustedes de recordarlo. Ojalá que hagan un esfuercito más y van a comenzar a salir biografías desde acá de Germán Bush, porque es una figura paradigmática. Tiene que ser nuestro ejemplo como ciudadano, como calidad humana, no solamente como guerrero que defendió. La mayoría de ustedes lo conocen como un excelente soldado, un excelente combatiente, el héroe máximo de la guerra del Chaco, pero también en sus 2 años y en su corta edad, y después de salir de una guerra durante tanto tiempo, los 3 años estuvo en la guerra del Chaco, él consiguió transformar Bolivia. Casi todo el desarrollo de Santa Cruz se debe a Germán Bush. Es decir, el desarrollo cruceño no se daría sin el 11%, la regalía del 15 de julio de 1938 también, la ley Bush, que fue un impulso muy grande para Santa Cruz, así como las líneas férreas. Es decir, se ocupó de tanta cosa, todo lo que sus asesores, que eran de diferentes ideologías, de diferentes formaciones, él todo lo que lo convencían de que era bueno, él lo hacía, sin medir ninguna consecuencia. Y él, cuando nacionalizó las minas y firmó el decreto, todo el mundo dice que fue el certificado de defunción de Bush. Y dijo él, tranquilamente, yo sé el paso que estoy dando. Y si con esto cae mi régimen, mi presidencia, mi mandato, caerá una gran bandera. Entonces, reivindiquemos, recojamos esa bandera, llevémosla en alto, y que eso no vaya en beneficio de pocos, sino que vaya en beneficio de la mayoría de la población boliviana, de la mayoría de la población cruceña. Ustedes sigan, es la verdad la que hay que mostrar. Muestren la verdad tal cual y que sea del conocimiento de toda la población.